Mi nombre es Lucía. Cumplí 19 esta primavera. Siempre fui reservada, enfocada. No del tipo de chica que llama la atención en la escuela o en las reuniones familiares. Pero trabajé duro. Desde que tenía 6 años, pedía dinero en lugar de juguetes para mis cumpleaños. Cada verano, mientras los demás iban a la playa o al campo, yo embolsaba compras, cuidaba niños, cortaba césped, incluso pintaba rejas cuando la ferretería del barrio lo necesitaba. Mi madre me enseñó el valor del dinero, o al menos ella lo intentó. Mi papá se fue cuando yo tenía 12. No hablamos mucho de él. Después de 13 años de ahorrar, tenía poco más de $20,000, suficiente para que la universidad dejara de ser un sueño. Al menos un instituto técnico primero, y luego, si me iba bien, quizás una universidad. Guardaba el dinero en una cuenta conjunta con mi madre, pero el año pasado ella enfermó, cáncer de mama, y tuvo que dejar de trabajar. Las cuentas médicas no paraban de llegar. Estábamos al límite. Fue entonces cuando él apareció. Tío Esteban, hermano menor de mamá, aunque siempre pareció mayor. Venía y se iba de nuestras vidas como el viento. Cada mes, un nuevo plan, una nueva, gran idea. Es solo una mala racha, decía riendo sin alegría. Mamá siempre lo perdonaba, siempre encontraba una excusa. A veces ayudaba, claro. Me llevaba al instituto cuando el coche no arrancaba, traía comida cuando no alcanzaba, pero nunca lo hacía en silencio. Siempre necesitaba que lo vieran como el Salvador. Hace 2 meses, tras una breve hospitalización, mamá estaba demasiado débil para encargarse de las cuentas. Así que tomó una decisión. Le dio a Esteban acceso limitado a nuestras finanzas, solo para pagar la luz. El agua, dijo, es de la familia. 3 semanas después, fui a depositar un cheque de mi turno del fin de semana en el restaurante. Fue ahí cuando vi el saldo. $432 con 55 centavos. Recuerdo haberme quedado mirando la pantalla. Pensé que era un error del sistema. Le pedí a la cajera el historial de movimientos. Dudó. Hasta me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Ahí estaba todo. Retiro tras retiro. Todos etiquetados como transferencia en línea. Cada dólar. Desaparecido. No recuerdo cómo llegué a casa. Pero sí recuerdo el vacío. Las manos temblándome cuando giré la perilla de la puerta. Mamá dormía en el sofá, pálida, con una taza de té a medio tomar sobre la mesa. No la desperté. Me fui directo a mi habitación, cerré la puerta y abrí mi portátil. Empecé a investigar, no solo los movimientos bancarios, también a Esteban, sus redes, su historial, cualquier cosa. Y ahí estaba, mirándome desde la pantalla con un filtro soleado. Una moto de agua Sea-Doo GT6 Limited, recién comprada. Con la descripción, me lo merezco. El verano no se va a disfrutar solo. Mi dinero, mi futuro, desaparecido. Y nadie más lo sabía. Todavía. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, con esa imagen quemada en mi mente. Podía oír su risa. Esa carcajada grasienta como si supiera algo que nadie más entendía. Quería gritar, romper cosas, llorar, pero no lo hice. Ya no soy esa chica. Esperé a la mañana. Cuando el sol tocó las persianas, mamá ya estaba en la cocina, sirviendo avena como si pesara una tonelada. Su cabello comenzaba a crecer otra vez tras la quimio. Delgado, gris, irreconocible. Se veía agotada, en paz. Y yo odiaba tener que destruir eso. Deslicé el extracto bancario sobre la mesa. Lo miró, luego a mí. Su voz, débil. ¿Qué es esto? Le diste acceso a la cuenta. Dije. A Esteban. Parpadeó. Lucía, yo. Él dijo que ayudaría mientras yo estaba en el hospital. Pensé que solo era para pagar la luz. Quizás algo de comida. No pagó la luz. Interrumpí. Ni la comida. Compró una moto de agua, mamá, con mi fondo universitario. Su rostro se volvió blanco. Acercó el papel. Eso no puede ser. Él no... Lo hizo. Abrí el portátil y mostré la foto. Míralo tú misma.
Abrió la boca, sin palabras. No lo sabía. Te lo juro, Lucía. Yo jamás. Te creo, le dije. Y lo hacía. Estaba destrozada. Pero ahora había que actuar. Asintió. Lo llamaré. Lo devolverá. No, dije. No lo llames. Aún no. ¿Por qué no? Porque mentirá, y cuando sepa que sabemos, empezará a cubrir sus huellas. Quiero ir al banco primero, ver si fue legal, si podemos demandar. O congelar lo que quede. Mamá dudó. Es tu tío, Lucía. Me robó. Su silencio lo dijo todo. Está bien, dijo finalmente. Iremos después del desayuno. No comí. Solo la observé. El vapor de la avena subía entre nosotras como un muro. En el banco, el gerente fue amable, pero directo. Como mamá había autorizado a Esteban, aunque fuera temporalmente, y no había restricciones por escrito, los retiros no eran ilegales. Inmorales, sí, pero no criminales. A menos que pudiéramos probar abuso o coacción, poco podíamos hacer. Los ojos de mamá se llenaron de culpa. Él sabía lo que hacía, le dije al gerente. Esperó a que ella estuviera demasiado enferma para notarlo. Si creen que hubo abuso financiero, dijo, pueden hablar con un abogado, más aún si hubo una condición médica de por medio. Esa palabra, abuso, no lo había visto así antes, pero ahora todo encajaba. No fue un error, fue una estrategia. Esperó a que mamá estuviera débil, a que yo estuviera distraída. Fingió ayudarnos mientras nos vaciaba los bolsillos. Pedí que me quitaran de la cuenta. Abriría una nueva. Solo mía. Ni siquiera mamá estaría en ella. Esa noche me senté frente al correo electrónico, sin saber qué escribirle. Quise enviarle la foto, el extracto. Solo 2 palabras. Lo sé. Pero no lo hice. Imprimí todo. Guardé copias. Reuní pruebas. Seguí sus huellas digitales. Iba a golpearlo donde doliera. Y no sería con palabras. Pasé la semana transformándome. Precisa. Fría. Estratégica. Ya no era la chica que horneaba brownies para la parroquia. Ahora leía demandas de tribunales menores, registros fiscales, y aprendía qué hace un contador forense. Cuanto más investigaba, más encontraba. Esteban tenía deudas, muchas, impuestos impagos, tarjetas al límite, un desalojo y un historial laboral que parecía un accidente en cámara lenta. No era solo un vividor, era un naufragio con forma de hombre, y mamá. Lo dejaba arrastrarla una y otra vez, pero esta vez también me arrastró a mí. Agendé una cita en el centro legal gratuito. Me asignaron a una abogada llamada Beatriz Romero, una mujer de unos 60, con voz serena y mirada aguda. No se inmutó al ver las pruebas. Las revisó todo con paciencia. Lucía, dijo, lo que hizo tu tío quizás no sea robo en términos penales, pero si probamos que se aprovechó de la condición de tu madre y nunca tuvo intención de usar el dinero para ella, podríamos presentar una demanda civil, tal vez más. ¿Voy a recuperar el dinero? Su expresión se suavizó. Dependerá de lo que quede. Tendremos que pedir registros, rastrear sus compras. Y si ya lo gastó, la recuperación será difícil. No lloré, ni siquiera parpadeé. Beatriz escribió un nombre en una nota adhesiva y me la pasó. Este hombre puede ayudarte a rastrear las transacciones. No es barato, pero es bueno. No pregunté cómo lo pagaría. Solo asentí. En casa, el ambiente se volvió incómodo. Mamá caminaba con cuidado a mi alrededor, como si fuera de cristal. Intentó acercarse con pequeños gestos. Mi té favorito, la ropa doblada, una nota pegada en el espejo del baño que decía, «Te quiero más de lo que imaginas». Pero la verdad flotaba en el aire como humo. Ella había abierto la puerta. Le entregó la llave. Quisiera o no, lo había elegido a él por encima de mí. Esa noche tocó mi puerta. ¿Puedo pasar? Dudé, luego asentí. Se sentó al borde de la cama, con las manos entrelazadas. Llamé a tu tío. Sentí que el estómago se me caía al suelo. No le conté todo, dijo rápido. Solo que noté algo raro en la cuenta. Le pedí que viniera este fin de semana.
Mamá, ¿por qué? Porque necesito verlo mentirme en la cara, dijo con la voz temblorosa. Necesito escucharlo. Tal vez tú siempre supiste quién era realmente Lucía, pero yo no. O no quise verlo. La observé. Por primera vez vi las grietas, no del cáncer, sino de años de negación. Asentí despacio. Está bien, dije. Que venga, pero grabamos todo. Yo también quiero escucharlo mentir. Y en ese momento, ya no éramos solo madre e hija, éramos aliadas. Esteban llegó el sábado por la tarde, puntual. Solo eso ya era sospechoso. Aparcó un SUV negro de alquiler, no la vieja camioneta que solía patear cuando se apagaba. El vehículo estaba impecable, demasiado brillante para un hombre que el invierno pasado decía no poder pagar las pastillas de freno. Mamá lo observó desde la ventana, mientras él bajaba con gafas de sol de diseñador y camisa planchada, como si audicionara para un papel que ya había perdido. Yo había escondido el móvil debajo de una pila de sobres en la mesa. Grabadora activada. Otro dispositivo estaba oculto en la cocina, por si se movía por ahí. Verifiqué todo 2 veces antes de que entrara. Nos saludó con una sonrisa que siempre me puso incómoda. Brazos abiertos como si volviera de una guerra. ¡Mis niñas!, exclamó, besando la mejilla de mamá y luego acercándose a abrazarme. No me moví. Dudó. Luego se rió fingiendo. Todavía no eres de mañanas, ¿eh? Eran las 2:15 de la tarde. Mamá le indicó que se sentara. Esteban, tenemos que hablar sobre el dinero. Se estremeció, apenas. Luego cambió de expresión, como si encendieran un interruptor. ¿Qué dinero? La cuenta, dijo ella. Los ahorros de Lucía. Ya no están. Esteban se recostó en el sillón, exhalando como si todo fuera un malentendido. Vamos, Ana. Dijiste que podía usar eso para las cuentas. Pagué lo que pude. Las cosas están difíciles. No pagaste las cuentas, dije seca. Compraste una moto de agua. Parpadeó. ¿Eso? Vamos, eso fue. Mira, me llegó un dinero personal. Un viejo amigo me debía desde hace años. No tenía nada que ver con tu cuenta. Saqué del folder las capturas impresas, el estado bancario, las fechas, las fotos. No se las di. Las coloqué ordenadas en la mesa de centro, como pruebas en un juicio. Sus ojos se entrecerraron. ¿Me estuviste espiando? No, respondí tranquila. Me estuve protegiendo. Miró a mamá, buscando apoyo, pero ella no levantó la mirada. No lo sabía, dijo en voz baja. Dijiste que solo usarías un poco. Para la luz. Para comida. Iba a devolverlo, murmuró. ¿Con qué? Le solté. ¿Con tu trabajo imaginario? ¿Con tus otras mentiras? Su cara se endureció. Cuidado, Lucía. No retrocedí. No robaste solo dinero, robaste confianza. Me viste fregar suelos y contar monedas mientras tú navegabas por Amazon. Ni siquiera necesitabas esa moto. Su máscara se resquebrajó un segundo. Y entonces llegó la rabia. ¿Te crees tan especial? Espetó. ¿Tú y tus planes universitarios? ¿Tus hojitas de cálculo? Noticias para ti, princesa. A la vida no le importa cuántos jardines cortaste. ¿Crees que el mundo te debe algo por guardar dinero de cumpleaños como una ardilla? Madura. El silencio llenó la sala. Mamá se puso de pie. Su voz temblaba, pero fue firme. Fuera de mi casa, Esteban. Él se volvió, atónito. Ana. Fuera. Abrió la boca, pero no dijo nada. Bufó, negó con la cabeza y salió hecho una furia. La puerta se cerró de golpe. Las ruedas chirriaron. Detuve la grabación. El tiempo marcaba 23 minutos con 12 segundos. Era más que suficiente. El lunes por la mañana llevé la grabación a Beatriz. Escuchó con sus auriculares puestos, tomando notas, sin mostrar emoción alguna. Yo estaba sentada frente a ella en una silla de plástico, con la carpeta de documentos temblando levemente en mis manos. Se sentía irreal, como si estuviera presenciando un juicio que no era mío. Cuando terminó el audio, se recostó en la silla y suspiró. Es arrogante y descuidado, dijo. Eso nos ayuda.
¿Es suficiente? Para una demanda civil, sí. Admitió haber usado los fondos para gastos personales y no tener intención de devolverlos. Eso ya es apropiación indebida. Y si logramos demostrar que tu madre estaba en una situación de vulnerabilidad cuando le dio acceso, podríamos vincularlo a abuso financiero contra adulto mayor. Asentí, con el estómago encogido. ¿Cuánto tarda esto? Esbozó una sonrisa tenue. Más de lo que debería. Esa misma tarde, conocí al contador forense. Se llamaba Gregorio y parecía no haber sonreído en 10 años. Pero era meticuloso. Tras una breve presentación, comenzó a revisar las transferencias como un detective en una escena del crimen. La mayoría del dinero se fue rápido, murmuró, mientras deslizaba la mirada por su portátil. Concesionaria de motos acuáticas, tiendas boutique en línea, una propiedad en renta en otra provincia, seguramente para vacaciones, pedidos de comida, cajas de suscripción, página de apuestas. Nada sorprendente. Se me secó la garganta. ¿Apuestas? Gregorio asintió. Leve, quizás probando suerte, pero hay un patrón. Empezó a retirar pequeñas cantidades en estaciones de servicio una semana después de recibir la mayoría del dinero. Así suelen empezar. Con efectivo. Discretamente. ¿Qué queda? Tecleó unos segundos. Luego giró la pantalla. Aproximadamente 3.000 euros. En una cuenta corriente secundaria solo a su nombre. Pero ya está moviéndolo. Algunas transferencias por Bizum. Un retiro por PayPal. Si quieres congelarlo, hay que actuar ya. Hazlo, dije. Firmé los documentos que permitían a Gregorio coordinar con Beatriz para solicitar el bloqueo financiero de los bienes de Esteban. Se sentía raro, como si metiera la mano en el bolsillo de otro. Pero ese dinero era mío. Cada céntimo. Esa noche, mamá cocinó. No lo hacía desde hacía semanas. Solo pasta con salsa de bote, pero el gesto significaba algo. Cenamos en silencio. No un silencio tenso, solo agotado. Después, habló sin levantar la mirada. De niñas, yo solía cubrirlo. A Esteban, siempre se metía en líos, rompía cosas, mentía, y yo decía que había sido yo. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Pensaba que eso hacían las hermanas. Me hacía sentir que era lo único que tenía, que si no lo ayudaba yo, nadie lo haría. ¿Y ahora? Me miró. Sus ojos brillaban. Ahora veo que me ha usado toda la vida, y cuando ya no pudo usarme a mí, te usó a ti. Asentí. Por primera vez, no me sentí una niña esperando que mamá lo arreglara. Me sentí su igual. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que vas a ganarme? No tengo nada que perder, niña. Cuidado con lo que empiezas. Sin nombre. Pero no hacía falta. A la mañana siguiente, reporté el mensaje a la policía. El agente en recepción no se impresionó mucho. Solo preguntó si Esteban tenía antecedentes de violencia. Le dije que no. Levantó una ceja y tecleó algo lentamente en un formulario. Técnicamente, no es una amenaza directa, dijo. Pero si vuelve a escribir o sube el tono, guarda todo. Imprímelo. Si cruza una línea, podemos intervenir. No fue reconfortante. Beatriz, en cambio, mostró más interés. La intimidación dice mucho en un juicio, comentó, sosteniendo el mensaje impreso como si fuera tóxico. Puede que no sea un delito por sí solo, pero completa el cuadro. Especialmente con su comportamiento en tu casa. A los jueces les importa el patrón. Para el jueves, el juez había aprobado la solicitud urgente de congelación de la cuenta secundaria de Esteban. El banco recibió la orden de bloquear los fondos y prohibir retiros. Sentí una punzada de satisfacción cuando Gregorio me mandó la confirmación. 3.042 euros con 67 céntimos. Una fracción de lo que perdí, pero aún así, significaba algo. Significaba que no podía seguir tomando sin consecuencias. Esa noche, mamá y yo nos sentamos juntas con un álbum de fotos que no veía desde hacía años. Lo sacó del armario del pasillo sin decir palabra. Dentro había fotos mías a distintas edades, generalmente con tortas de cumpleaños,
o proyectos escolares. Y luego, estaban las de Esteban, sonriendo con una caña de pescar, sentado al volante de nuestra vieja furgoneta. En la mesa del Día de Todos los Santos, como si fuera parte de la familia. Mamá suspiró. Solía ser encantador, nadie lo dudaría, pero incluso entonces había señales. Señaló una foto mía a los 7 años. Sostenía una hucha rosa decorada con pegatinas. Ese día lloraste, dijo. Dijiste que faltaba dinero. Yo te aseguré que debía haber sido un error. Miré la imagen. Recordaba esa hucha. Recordaba haberla agitado, segura de que antes pesaba más. Pero le creí cuando dijo que me lo había imaginado. Él estaba cuidando la casa esa semana, dijo mamá en voz baja. Y entonces lo supe. No era la primera vez que Esteban me robaba. Era solo la primera vez que lo había descubierto. Esa noche hicimos una lista. Nombres de familiares que podrían haber pasado por lo mismo. Llamamos primero a tía Rosario. No dudó ni un segundo. ¿Esteban? Ese muchacho me pidió 2.000 euros en 2017 para arreglar los frenos del coche. Nunca devolvió ni un céntimo. Después, llamamos a primo Javier. Me pidió que firmara como aval para un alquiler. Dijo. Dijo que era solo para mejorar su historial crediticio. ¿Sabes quién se comió la deuda cuando desapareció? Yo. Al final de la noche teníamos 6 nombres. 6 personas con la misma historia. Esteban, encanto, urgencia, mentiras. Y luego silencio. Les pregunté si testificarían. La mayoría dijo que no. Demasiado lío. Demasiado mayores. Demasiado cansados. Excepto Rosario. Diré lo que haya que decir, me dijo. Ya se salió con la suya durante demasiado tiempo. Esa noche me quedé sola en mi cuarto, frente a una solicitud universitaria en blanco. Los plazos se acercaban. Ya había perdido la oportunidad de admisión anticipada. Aunque me aceptaran ahora, no podía pagar la matrícula. Aún no. Y, sin embargo, la seguí completando. Porque esta historia no iba a terminar conmigo derrotada. El congelamiento de la cuenta de Esteban apenas llevaba un día cuando comenzó la represalia. Primero fueron cosas pequeñas. Una maceta rota en el porche. Una que no habíamos tocado en años. Apareció hecha trizas por la mañana. Luego, llamadas colgadas. Siempre desde números privados. Siempre cerca de la medianoche. Registré todo. Fechas. Horas. Hasta fotos de los pedazos de cerámica. Mamá no dijo nada, pero la vi revisar 3 veces las cerraduras antes de dormir. El miedo se había instalado en casa, silencioso pero presente. 2 días después, Beatriz me llamó. «¿Ya tiene abogado?», me dijo. Un despacho mediocre de otra provincia, pero lo suficiente para hacer ruido. Alegan que tu madre le dio acceso completo al dinero para su propio uso. Eso no es verdad, respondí. Jamás dijo eso. Y lo tenemos grabado. Van a intentar mostrarte como una adolescente emocional que quiere castigar a un hombre por malas decisiones, no por robo. Te pintarán como rencorosa, vengativa. Que lo intenten, respondí. Tengo recibos. Beatriz se quedó callada un momento. ¿Y Rosario? Está lista, dije. Incluso guardó el correo electrónico que él le envió hace años, donde le prometía devolverle el dinero en 3 semanas máximo. Nunca lo hizo. Eso ayuda. Esa noche, Rosario vino a cenar. Trajo una cazuela y una carpeta más gruesa de lo que esperaba. Yo también empecé a escarbar, dijo con una sonrisa irónica. Seré vieja, pero conservo correos, avisos bancarios, hasta algún mensaje de voz. Se sentó a la mesa como si siempre hubiera pertenecido ahí. Mamá la miraba, entre agradecida y avergonzada. ¿Cómo no me di cuenta antes?, preguntó. Porque crecimos creyendo que la familia significaba lealtad, dijo Rosario. Pero la lealtad no es un cheque en blanco. No significa quedarse quieta mientras alguien te hunde. Al día siguiente, presentamos la demanda civil. Esteban fue notificado formalmente 3 días después.
Según el agente judicial, abrió la puerta sin camiseta, furioso y apestando a alcohol. Arrugó los papeles y los tiró al jardín. Dijo, «Que venga lo que tenga que venir», le contó el agente a Beatriz. Bien. Pero esa noche, alguien rayó nuestro coche. Arañazos profundos a lo largo del lado del pasajero. Sin nota. Sin testigos. Mamá lloró. Era la primera vez que la veía quebrarse de verdad desde que todo esto comenzó. No por el dinero, no por la traición, sino por el peso constante, la presión sin descanso. «Solo quería paz», susurró, agarrando una taza con ambas manos. Quería sentir que me quedaba algo de control, y ahora también me está quitando eso. No tenía palabras para consolarla. En su lugar, presenté otra denuncia. Nuevamente. Imprimí capturas de la cámara de seguridad del vecino, donde se veía una figura oscura al final del camino. No era concluyente, pero sumaba al expediente. Esto ya no era venganza, era defensa. Era trazar una línea y negarse a ser pisoteadas. Esteban podía fanfarronear, gritar, romper plantas o rayar autos, pero esta vez no íbamos a retroceder, íbamos a pelear. El juicio quedó programado para dentro de 3 semanas. Se sentía como una eternidad, y al mismo tiempo, como si fuera muy poco. Beatriz nos preparó con su tono calmado y firme, lo que solo hacía que todo pareciera más serio. Respondan con claridad. Mantengan la voz estable. Los hechos están de su lado. No dejen que él las provoque. Asentí. Ya no le tenía miedo a Esteban. Pero sí me preocupaba lo que todo esto le estaba haciendo a mamá. Estaba más delgada. No por enfermedad. Había terminado el tratamiento hacía meses. Sino por el estrés. Ese estrés que roba el sueño, el apetito, la alegría. Una vez la oí llorar en el baño, ahogada por el ruido del ventilador. No toqué la puerta. Solo me senté del otro lado, escuchando, deseando poder cargar con su peso. Mientras tanto, Esteban se mantenía ruidoso. Publicaba indirectas en redes sociales, mensajes pasivo-agresivos sobre parásitos y víboras familiares. Lo suficientemente vagos para no ser eliminados, pero claros para cualquiera que nos conociera. Algunos de sus amigos se unieron, repitiendo sus mentiras. Uno me llamó desagradecida. Otro dijo que quería arruinarle la vida a un hombre por un malentendido. No respondí. Solo guardé capturas. A Rosario no le afectaba el ruido. Se reunió con Beatriz 2 veces más, ofreciendo más contexto. Pruebas de que Esteban había intentado estafas similares con vecinos, amigos, incluso un exjefe que lo despidió por tomar prestado dinero de la empresa. El patrón era claro. Esteban no había cometido un error. Había construido un estilo de vida a base de ellos. Una noche tranquila, rara entre tantas tormentas, me senté con mamá en el porche trasero. Las luciérnagas brillaban en el jardín. Ella tomó mi mano y dijo, «Nunca pensé que serías tú quien daría esta pelea. Siempre fuiste tan callada». «Ya no lo soy», respondí. Y era verdad. El tribunal olía a madera vieja y tensión contenida. Me senté junto a Beatriz, con las manos entrelazadas en el regazo, intentando controlar mi respiración. Mamá estaba detrás, pálida pero entera. Rosario le dio un apretón de ánimo. Esteban entró 10 minutos tarde, con un traje arrugado y una sonrisa forzada. Su abogado parecía más molesto que preparado. La jueza, una mujer seria de cabello plateado y mirada aguda, llamó al orden. El abogado de Esteban fue el primero. Me pintó como una adolescente emocional, inmadura, una chica demasiado aferrada a sus ilusiones infantiles, sobre la universidad para comprender las realidades financieras familiares. Dijo que Esteban actuó por amor, que el dinero tenía un propósito confuso, que yo malinterpreté la generosidad de un acuerdo familiar. No me inmuté. Cuando fue nuestro turno, Beatriz se levantó con calma y lo desarmó punto por punto. Presentó la grabación de la conversación en casa,
los extractos bancarios, las publicaciones en redes, el mensaje amenazante. Llamó a Rosario al estrado. Rosario fue magnífica, clara, firme y devastadora. Contó cómo Esteban le pidió dinero, las mentiras que dijo, las promesas que nunca cumplió. Leyó correos, reprodujo un viejo mensaje de voz y habló de la vergüenza que sintió por no haber hablado antes. Pero luego me miró, y su voz se hizo más fuerte. Yo no hablé entonces, dijo, pero Lucía sí, y estoy aquí porque me recordó que el silencio solo ayuda al que hace daño. Cuando fue mi turno, subí al estrado. La voz me temblaba al principio, pero dije la verdad. Sobre cada euro que ahorré desde niña, cada turno que trabajé, sobre aquella alcancía que de pronto parecía más liviana, sobre ver cómo mi futuro se desvanecía mientras Esteban subía fotos de fiestas en el lago. La sala estaba en silencio. Cuando bajé, Esteban no quiso mirarme a los ojos. Beatriz cerró nuestro caso. La jueza no dictó sentencia ese día. Dijo que decidiría antes de fin de semana. Pero al salir al sol, ya me sentía más ligera. No porque supiera que había ganado, sino porque no había dejado que él ganara. 3 días después, llegó la decisión. Una carta, entregada por mensajero. La sostuve varios minutos antes de abrirla. Pesaba más que cualquier libro que hubiera cargado en mi vida. Dentro, una sola hoja. La sentencia era a nuestro favor. El tribunal dictaminó que Esteban había usado mal los fondos, actuado sin buena fe, y que su comportamiento con otros familiares demostraba un desprecio constante por los límites financieros y la confianza. Fue condenado a devolver los 20.000 euros, más daños adicionales. Claro que no los tenía. No todos. Pero la Corte autorizó la retención de sueldos futuros, la incautación de los fondos congelados y un embargo sobre la moto acuática que una vez mostró como trofeo. No era todo, pero era suficiente. Cuando se lo conté a mamá, lloró. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en meses, sus hombros bajaron. Esa noche durmió sin despertarse ni una sola vez. Una semana después, recibí mi carta de aceptación a la universidad. No a la universidad de mis sueños, pero sí a una buena. Una que podía pagar con algo de ayuda financiera, un trabajo a medio tiempo y, eventualmente, con las devoluciones de Esteban. La colgué en la nevera. No por orgullo, sino como recordatorio, que incluso cuando quienes más amas intentan destruir lo que has construido, puedes reconstruirte, más fuerte, más sabia, a tu manera. Esteban no volvió a aparecer. Su abogado intentó apelar, pero la jueza rechazó la solicitud. Sus publicaciones en línea se desvanecieron. Tal vez se dio cuenta de que ya nadie lo escuchaba. Una tarde visité a Rosario. Nos sentamos en su porche con té frío y silencio. Salvaste más que tu futuro, dijo al cabo de un rato. Nos salvaste a todos de creer que estábamos locos. No supe qué responder, porque durante mucho tiempo yo pensé que estaba loca, por importarme tanto, por luchar tan duro. Pero no lo estaba. Simplemente, había terminado de quedarme callada.